Buenos días, vamos a revisar el carcinoma hepatocelular. Esta es la segunda malignidad más común después del hepatoblastoma. Se presenta en los niños de 10 a 19 años y tiene una predilección por los hombres. Esta presenta una sobrevida de 10 a 30%. El carcinoma hepatocelular generalmente tiene como antecedentes pacientes con virus de la hepatitis B. En estos pacientes podemos tener un hígado con cirrosis o sin cirrosis. En los pacientes con cirrosis tenemos un antecedente de un trastorno metabólico que puede ser la tirosinemia, trastorno vascular o atresia biliar, y en los pacientes sin cirrosis tenemos antecedentes de enfermedad de depósito de glicógeno, porfiria o Shuns portosistémicos. En cuanto a la presentación y diagnóstico, este va a ser un niño con una masa abdominal que se va a acompañar de síntomas inespecíficos como son fatiga, pérdida de peso, náusea, vómito, pérdida del apetito y sobre todo la ictericia. Y a esto se suma una elevación del alfa-fetoproteína que en un 70% de los casos nos va a guiar hacia el diagnóstico. En cuanto al diagnóstico por imagen, la ecografía va a ser el primer examen realizado en un paciente con una masa abdominal. Esta nos va a ayudar a determinar el patrón de crecimiento. En el carcinoma hepatocelular puede presentarse como una masa solitaria, puede ser multinodular o puede ser infiltrativa difusa. Usualmente esta es una lesión heterogénea con un halo hiperecogénico, su tamaño va a ser variable y en el estudio Doppler presenta vascularidad central. En cuanto a tomografía, cuando hacemos un estudio no contrastado podemos ver masas grandes cuya densidad va a ser igual o menor a la del parénquima hepático. Por tanto, es mejor hacer un estudio dinámico en el cual podamos valorar la extensión tumoral, invasión vascular, resecabilidad y metástasis. Para esto vamos a utilizar una fase arterial en la cual la masa en la fase arterial se va a ver una captación alta de contraste. Esto se debe a que estas masas tienen irrigación arterial intranodular rica y generalmente es a través de la arteria hepática. En la fase portal vamos a ver un lavado del contraste porque tiene un drenaje venoso temprano y en la fase tardía de igual manera el lavado de contraste. Aquí tenemos un ejemplo de una tomografía en la que vemos que en la fase arterial la masa ha captado ricamente el contraste y en la fase portal se ve el lavado de contraste. Adicionalmente, en este ejemplo podemos ver en una fase tardía que ha comenzado el lavado de contraste, pero lo que más llama la atención es que hacia la rama izquierda de la vena porta no existe captación de contraste y esto se debe a la presencia de un trombo tumoral que suele ser una de las complicaciones más comunes. En cuanto a la resonancia magnética en la imagen pesada en T1, usualmente son masas grandes, iso o hipointensas y pueden presentar zonas de grasa, fibrosis, hemorragia o calcio. En la imagen pesada en T2 usualmente son masas heterogéneas, hiperintensas y en la fase contrastada, usualmente estas en la fase arterial, van a tener una gran captación de contraste y en la fase tardía el lavado de contraste. El tratamiento usualmente es quirúrgico y va a depender de las zonas afectadas del hígado. Para esto se va a utilizar el estadiaje de Pretext en el cual se divide al hígado en 4 segmentos y se va a ver cuántos segmentos están afectados y de esto se determina si es o no quirúrgico. Aquí tenemos un algoritmo en cuanto al tratamiento y manejo por si alguien lo quiere revisar más a fondo. En el diagnóstico diferencial está el adenoma, el carcinoma fibrolamelar, el hepatoblastoma y el sarcoma embrionario indiferenciado. En cuanto al pancreatoblastoma, voy a empezar diciendo que las neoplasias pancreáticas en los niños son raras y tienen un espectro histológico y pronóstico muy diferente que el de los adultos. El pancreatoblastoma dentro de las lesiones pancreáticas es el que se encuentra con mayor frecuencia, a pesar de ser raro, en un 0.2%. Este puede aparecer desde intrauterino, es decir, congénito, hasta los 10 años de edad y tiene una predilección por los hombres y sobre todo de raza asiática. Los síntomas son muy inespecíficos y pueden ser náusea, dolor de estómago, pérdida del apetito y pérdida de peso. Algo que cabe recalcar es que en este no se encuentra la ictericia. En cuanto al diagnóstico, los exámenes de laboratorio con el aumento del alfa-fetoproteína nos guían hacia el diagnóstico. Este generalmente se relaciona con el síndrome de Beckwith-Whitman, que se caracteriza por ser un trastorno genético con acromegalia y visceromegalia, pero sobre todo el riesgo incrementado de padecer cáncer, dentro del cual está el pancreatoblastoma y el hepatoblastoma. En cuanto al diagnóstico por imagen, siempre en una masa abdominal, lo primero que se va a hacer es una ecografía, y esta usualmente se presenta como una masa grande que puede llegar a medir hasta 20 centímetros, es una masa solitaria, va a ser sólida, bien definida o con márgenes lobulados, tiene áreas de necrosis o degeneración quística, no produce obstrucción de la vía biliar, y esto se debe a que es una masa de tejido blando que puede ser maleable y el 50% los vamos a encontrar en la cabeza. En cuanto al diagnóstico por imagen, se recomienda una sola fase que puede ser la arterial tardía que nos permita valorar de mejor manera las características de la masa. En la tomografía lo que vamos a ver es una masa heterogénea, usualmente es hipodensa con relación al parénquima pancreático, puede ser multilobulada y en algunos casos lo que vamos a tener es esta masa heterogénea multilobulada con la presencia de septos en su interior y en algunos casos tenemos pequeñas calcificaciones. Cuando tenemos metástasis hepáticas, estas van a ser hipodensas.
En el diagnóstico por imagen por resonancia, en la secuencia T1, lo que va a hacer es una masa iso o hipointensa. Puede tener áreas hipointensas o hiperintensas dependiendo si hay necrosis o hemorragia. En T2 va a ser una masa hiperintensa, como vemos en este ejemplo, hiperintensa heterogénea, una masa grande de bordes definidos, y en el estudio contrastado usualmente hay poca captación de contraste y va a ser hipointensa en relación al parénquima pancreático. El tratamiento usualmente es quirúrgico y va a depender de la presentación que tenga una metástasis. El tratamiento quimioterápico es empírico. Generalmente estas tienen un buen pronóstico, aunque tienen una alta recurrencia. En el diagnóstico diferencial tenemos el pseudoquiste, el tumor neuroendocrino, la neoplasia sólida pseudopapilar y el linfoma. En cuanto a la neoplasia sólida pseudopapilar, esta es más común en las mujeres en un 85% y se presenta en adolescentes hasta mujeres jóvenes con una edad promedio de 26 años. Usualmente afecta a afroamericanos y asiáticos con mayor predilección. Esta usualmente suele ser una masa asintomática y puede ser incluso un hallazgo incidental dentro de un estudio de imagen o en una cirugía. Cuando se presenta síntomas es porque es una masa abdominal grande y se caracteriza por síntomas inespecíficos. El diagnóstico por imagen en ecografía, esta va a ser una masa grande, puede llegar a medir 34 centímetros. Lo que le caracteriza a esta es que es una masa encapsulada, suele ser solitaria, exofítica y presenta zonas sólidas y zonas quísticas. Esta tiene una predilección por presentarse en la cola pancreática. En la tomografía lo que vamos a ver es que tiene una densidad heterogénea con áreas sólidas, isodensas del parénquima pancreático, áreas quísticas que van a tener unas unidades Hounsfield entre 20 y 50 unidades Hounsfield debido a que presentan zonas de hemorragias y de brisa. También se pueden presentar como áreas con niveles. Estas usualmente tienen calcificaciones periféricas y en cuanto al estudio contrastado, esta va a tener una leve captación en el área sólida y lo que se va a ver en el estudio contrastado es una mejor definición de su cápsula. Aquí tenemos igual un ejemplo en la tomografía en la que podemos ver que esta es una masa exofítica localizada en la cola del páncreas, que en el estudio contrastado se ve mucho mejor definida la cápsula. Tenemos en cuenta que esta es una lesión mayormente quística y se debe a las características de la degeneración quística de estas masas. En cuanto al diagnóstico por resonancia magnética, en T1 suele ser una masa hipointensa con una cápsula hipointensa y puede presentar pequeñas zonas de hemorragias hiperintensas. En la secuencia por T2 suele ser heterogénea y en la captación, en la imagen con contraste, lo que vemos es una captación de la cápsula de la lesión. En cuanto al tratamiento, esta es una masa usualmente benigna de crecimiento lento, pero tiene potencial de malignidad. Por tanto, la resección quirúrgica suele ser curativa. En este caso es muy raro encontrar metástasis hepáticas, pero cuando nos enfocamos en mujeres jóvenes, estas pueden presentar metástasis hepáticas hasta un 7%. En cuanto al diagnóstico diferencial, debemos hacerlo con el pseudoquiste pancreático, con el pancreatoblastoma y con el adenocarcinoma. Y eso es todo, muchas gracias.